Vivimos como islas separados, sino que vivimos o en una familia, trabajamos en algún lugar y nos relacionamos con otras personas, venimos a la iglesia y nos relacionamos con otros, así que es un mundo de relaciones. ¿Cómo podemos nosotros en este mundo relacionarnos de una forma mejor con los demás? Y para eso quiero que estudiemos un pasaje de la Biblia que nos habla un poco de cómo amó Jesús. Porque realmente a veces parece que estamos casadas con un hombre muy bueno, pero a veces alguna puede pensar que está casada con un hijo del trueno. Puede ser que tenemos hijos que fueron muy dulces y muy lindos cuando eran pequeños, pero ahora se volvieron adolescentes y decimos, ¿qué se hizo con este niño? ¿Qué pasó? Que era tan lindo, esta niña era tan dulce, y ahora ¿qué pasó cuando llega la adolescencia? Así que nosotros necesitamos todas las herramientas posibles para relacionarnos de una manera positiva con aquellos que nos rodean, y especialmente nuestra familia. El versículo que voy a utilizar hoy es el versículo de la epístola del apóstol Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 5. Dice así: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Qué lecciones podemos sacar de una declaración tan corta y tan sencilla como esta? Es una declaración que dice que Jesús amaba a estas tres personas. Bueno, hoy vamos a sacar algunas lecciones de ese versículo, porque Jesús tenía una linda amistad con esta familia, la de Lázaro, María y Marta. Lázaro, según Elena de White, era un buen amigo de Jesús. Y a Jesús le gustaba frecuentar este hogar en Betania, que quedaba a unos 3 o 4 kilómetros de Jerusalén. Porque allí, según Elena de White, él encontraba una amistad pura, una amistad sincera. Cuando Jesús viajaba y predicaba, muchas veces era mal interpretado, porque estaba rodeado con doctores de la ley, fariseos, que querían usar cada palabra que él pronunciaba para tergiversarla. Sin embargo, cuando Jesús iba a ese hogar, se sentía en casa. Podía hablar con sencillez. No necesitaba hablar en parábolas, porque él sabía que iba a ser comprendido y podía explicar los misterios de su reino con claridad a esta linda familia de Betania. Encontraba ternura, afecto, comprensión, porque Jesús era humano como nosotros y él necesitaba el afecto, la ternura y la comprensión que un hogar nos brinda, la contención que un hogar nos brinda, y Jesús lo encontraba en esa familia. Él podía sentirse cómodo cuando llegaba a ese hogar porque no tenía un hogar propio. Vivía de un lado al otro y allí encontraba descanso. Pero esta familia era una familia diferente. Cuando nosotros vemos que Dios creó al mundo, creó a Adán y a Eva y les pidió que se multiplicaran, o sea, que formaran una familia. Y esa es la familia tradicional que Dios creó, donde hay un padre, donde hay una madre y donde hay hijos. Ese es el ideal que Dios tiene para nosotros, que tuvo en el pasado y todavía lo tiene para nosotros. Y los estudios revelan que los niños que crecen en hogares con ambos padres presentes son niños que crecen mucho más seguros, más sanos, más estables. Cuando llegan a la adolescencia es probable que no se metan en problemas, en tanta rebeldía como otros. Es más probable que terminen la escuela secundaria y aún más, es más probable que terminen la universidad, que tengan trabajos fructíferos y que sean personas felices en el lugar donde les toca desempeñarse. Éxito, aceptación social, todo
por provenir de una familia tradicional, que es el plan de Dios. Y este éxito no solo se debe a que los dos padres están presentes, sino que muchos de estos padres han permanecido juntos por sus creencias religiosas. Anoche hablamos de las dificultades que confrontan los matrimonios y muchos llega un momento donde deciden, me equivoqué, quiero salir, no quiero permanecer en este hogar. Muchos de ellos escogen ese camino, pero muchos matrimonios cristianos escogen permanecer por el bien de sus hijos y los hijos se benefician grandemente. Pero al entrar al siglo XXI nos damos cuenta que las familias tradicionales son las menos. Si hoy tomáramos 10 niños al azar, 10 niños al azar en una escuela, en un parque, donde sea, vamos a encontrar que 4 de esos niños van a crecer por lo menos hasta los 18 años en un hogar bien constituido, donde están el padre y la madre presentes. Y de esos 10 niños, 4 van a empezar con una familia bien constituida, pero en algún momento sus padres se van a divorciar. Y 3 de esos niños, de esos 10 niños tomados al azar, van a vivir con madres solas o padres solos. Madres solas, donde nunca vieron tal vez la presencia de un padre en el hogar. Y estos últimos 6, sus padres se han separado o que nunca hubo un padre en el hogar, van a pasar por diferentes circunstancias, porque nos encontramos que hay un rematrimonio, se vuelven a casar, encuentran padrastros, madrastas, abuelastros y todo tipo de situaciones, y algunos se divorcian por segunda vez y se vuelven a casar, y estos niños pasan de una situación a otras en su infancia. No es de asombrarse que a los que están en un hogar bien constituido les vaya mejor. Sin embargo, yo quisiera decir que estas estadísticas solo ocurren afuera, pero también ocurren en la iglesia. Y aunque hay familias diferentes, nosotros tenemos que apoyarlas, darles todo aquello que necesitan para suplir las necesidades de esas familias, de esos niños, para que puedan crecer sanos y saludables en la vida. Ahora, ¿era la familia de Lázaro, María y Marta una familia tradicional? No, eran 3 hermanos que vivían juntos. Nunca se habla de un padre o una madre de estos 3 hermanos. Nunca se habla de que alguno haya estado casado. Cuando Lázaro murió no había ninguna esposa llorando por él, ni hijos llorando por él. Estaban las hermanas llorando por él. No se habla de que Marta o María menos estuvieran casadas. Eran 3 hermanos que vivían juntos. La Oficina del Censo de Estados Unidos dice que la familia es un grupo de 2 o más personas relacionadas por lazos sanguíneos, matrimonio o adopción que viven juntos. Así que de acuerdo con el censo de los Estados Unidos, Lázaro, María y Marta eran una familia. Y eran una familia diferente. Jesús podría haberse sentido cómodo en el hogar de muchas familias que había en Israel en ese tiempo. Sin embargo, ese hogar era el que frecuentaba, era el que se dice que los amaba y que venía con gusto a pasar tiempo en ese hogar, que era un hogar diferente. Porque Jesús ama también a las familias diferentes. Puede ser que en tu vida te hayas sentido mal porque tu familia no ha sido como la de otras. Puede ser que te hayas sentido mal porque enviudaste, porque te divorciaste en algún momento. Puede ser que haya un joven que nunca llegó a casarse y se siente mal porque todavía no encontró la persona ideal. Jesús ama también a las familias diferentes. Y vamos a aprender hoy cómo Jesús amó a esa familia diferente para poder nosotros en nuestros hogares amar como Jesús.
La primera lección que yo saco es que el amor de Jesús por esta familia es un amor que acepta. Y vamos a referirnos a Lucas capítulo 10, versículos 38 en adelante. Lucas 10, 38 en adelante para los que quieren buscar. Dice así: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies de Jesús, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada, porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Al leer el relato nos damos cuenta que estos tres hermanos eran muy diferentes el uno del otro. Lázaro, yo creo que Lázaro tiene que haber sido un gran amigo de Jesús. Elena de White nos dice que él era un discípulo. No era uno de los 12, pero era uno de los discípulos que muy pronto aceptó a Jesús, su ministerio, su rol. Así que era un seguidor de Jesús. Y yo me imagino, porque en aquella época eran muy hospitalarios, yo me imagino que cuando Lázaro se enteraba que Jesús estaba por llegar, me imagino que él salía al camino a recibirlo, así como Abraham hizo. Salía al camino, ven Jesús, le daba un abrazo y se sentaban en la sombra de un árbol a tomar agua fresca y a conversar. Porque Lázaro era muy amado por Jesús, nos dice la Biblia. Y Marta era una excelente cocinera. Yo me imagino que Jesús, después de comer fast food, cuando andaba por allí, de cosechar granos de trigo, llegar y sentir el aroma de la comida que Marta estaba preparando, tiene que haber sido algo muy rico. ¿Quién sabe si no olía como la comida que su mamá le preparaba? Y Marta era una excelente anfitriona. Yo me imagino que ella ponía el mejor mantel, la mejor vajilla. Era una verdadera Martha Stewart. ¿Por qué? Porque ella estaba preocupada de preparar todo para que Jesús se sintiera bien atendido, y llegó a molestarse con su hermana, porque su hermana se sentaba a escuchar a Jesús y se fue a quejar ante Jesús. Mira, dile a mi hermana que me ayude, que yo estoy acá preparando todo sola. ¿Y saben qué? Jesús los amó a estos tres hermanos y los aceptó, a pesar de que eran muy diferentes. Eran muy diferentes. En las familias también tenemos hijos muy diferentes uno del otro. Cualquiera de ustedes que tiene más de un hijo podría darse cuenta de que recibieron los mismos padres, la misma educación, pero salieron tan distintos uno del otro. ¿Por qué? Porque los temperamentos ya vienen con nosotros al nacer. Vienen de códigos genéticos que recibimos, de las influencias del medio ambiente y del contexto social y las experiencias de la vida. ¿Saben que hay un estudio muy grande, el estudio longitudinal de Nueva York, conducido por Alexander Thomas y otros, que descubrió que desde el nacimiento hasta los primeros meses, los niños muestran 9 características bien diferentes en su personalidad, desde que nacen. Y ustedes lo han comprobado. Hay niños que son llorones por naturaleza, ¿no es cierto? Lloran todo el tiempo. Hay niños que son felices. Hay niños que cuando tienen hambre van a gritar hasta que usted le dé comida. No se consuelan. Hay otros que tienen hambre y usted los puede distraer con un juguetito, con alguna cosa. Hay niños que son muy rítmicos. Tienen su horario para dormir, se despiertan, comen, duermen, se despiertan, comen, muy regulares. Hay niños que a cualquier hora duermen, comen, porque no tienen ese ritmo. Hay niños que se distraen fácilmente. Hay niños que se consuelan fácilmente, otros que no. Hay algunos que lloran despacito, hay unos que lloran a los gritos o se ríen a los gritos. Son
todas características que ya desde el mismo nacimiento han sido observadas. Y como padres, nosotros debemos adaptar nuestro estilo de paternidad, nuestro estilo de crianza a las necesidades de cada niño. Debemos evitar hacer comparaciones. ¿Por qué no eres como tu hermanito que estudia tanto? ¿Por qué no eres como tu hermanita que se queda quieta en el culto? No comparar, porque cada uno de ellos tiene una personalidad diferente y nosotros debemos criarlos en forma diferente. Fíjense lo que dice Elena de White en el Mente, Carácter y Personalidad, página 424. El Señor no desea que nuestra individualidad sea destruida. No es su propósito que dos personas sean exactamente iguales en gustos y disposiciones. Todos tienen características peculiares que no deberán ser destruidas, sino entrenadas, moldeadas, formadas en similitud a las de Cristo. El Señor transforma las aptitudes y capacidades naturales en canales útiles. Johanna era una niñita de carácter muy fuerte, agresiva, de esas niñas que los padres le están diciendo, no hables a menos que te pida. Era muy inquieta, sin embargo, su mamá, muy sabia, le decía a Johanna, algún día tú vas a ser una líder. Algún día tú vas a hacer grandes cosas para Jesús. Y ya cuando estaba en la escuela primaria, Johanna era elegida para la parte principal cuando había un drama que se representaba en la escuela. Ya cuando estaba en la escuela secundaria, fue elegida como directora de su clase. Y hoy es una directora de estudios bíblicos en la comunidad. Y tiene una hijita que salió con las mismas tendencias que ella. Y ya ella le dice a su hijita, Katy, algún día tú vas a ser una gran líder. Jesús ama y acepta a las personas con temperamentos diferentes. Y en las iglesias necesitamos también. Imagínense que escogiéramos a una María como diaconisa, se sentaría a escuchar todo el culto y no haría nada. Necesitamos que las diaconisas sean Martas, que están allí pendientes de todo lo que falta. ¿Por qué? Porque son temperamentos diferentes que se pueden utilizar para la gloria de Dios. Existen algunos, dice Elena de White, que han heredado temperamentos y disposiciones peculiares. No deberían ser desanimados. Cristo se apiada y tiene un profundo interés por cada persona, porque Jesús acepta a las personas con temperamentos diferentes. Y ahora vamos a ver otra característica del amor de Jesús, un amor que acepta, pero ahora vamos a ver que es un amor que corrige con ternura y con firmeza. Y vamos a leer también en Lucas 10, 40 al 42, parte ya lo leímos. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. A mí me gustó cómo Jesús le contestó a Marta. Con ternura, con paciencia, le dijo, Marta, Marta, muy afanada estás, muy preocupada estás con estas cosas. ¿Sabe que eso me recuerda cuando yo estaba en el internado, en el colegio, estudiando y la preceptora a veces me llamaba para corregirme por alguna cosa y me decía, Nibia, Nibia. Y yo ahora lo entiendo que era una expresión de cariño. Y Jesús corrigió a Marta con ternura. Marta, Marta. Y fíjense que varias veces Jesús usó eso de llamar por nombre 2 veces a la persona. Cuando habló con Simón, le dijo, Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por tu fe
para que no falte. Cuando Jesús llamó a Saulo, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando los discípulos Jacobo y Juan quisieron hacer descender fuego del cielo para quemar a los samaritanos, Jesús los corrigió con cariño. Les recalcó que el Hijo del Hombre ha venido para salvar y no para destruir. Y Elena de White dice: al paso que son indispensables la vigilancia y la firmeza, así también lo son la simpatía y la ternura. Sí, el amor de Jesús es un amor que acepta, pero es también un amor que corrige con ternura y con firmeza. Y ahora vamos a ver otra característica del amor de Jesús, que es un amor que se compadece. Y vamos a volver a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 a partir del versículo 32. Allí está narrada la experiencia la situación cuando falleció Lázaro, que le avisan a Jesús que Lázaro está enfermo. Y María, cuando llega Jesús, le dice, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo. Le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los que estaban presentes, dijeron los judíos. Jesús lloró por simpatía a esa familia. Ahora, ¿él no sabía que iba a resucitar a Lázaro? Sí, sabía. Él sabía que lo iba a resucitar, para eso había ido, para demostrar que él tenía poder para resucitar. Así que él no estaba llorando por Lázaro, él lloraba por la familia que sufría. Él lloraba por aquellos que estaban allí fingiendo que estaban tristes, pero que en unos días iban a maquinar para matar a Lázaro, para que no se supiera que Jesús lo había resucitado. Había entre esa multitud gente que luego iba a acusar a Jesús de cosas, iba a maquinar su muerte también. Lloró porque él sabía que Jerusalén sería destruida. Jesús lloró no solo por el dolor de esa familia, Jesús lloró por el dolor de toda la humanidad. Lloró por todos aquellos que han perdido a un ser querido. Si tú has perdido a alguien durante esta pandemia o en otro momento, Jesús lloró también por ti. Lloró por tu tristeza, porque Jesús llora con los que lloran. Jesús se compadece y su compasión lo mueve a la acción. A veces nosotros tenemos compasión y no hacemos nada. Nos sentimos tristes por los que están en Ucrania sufriendo, pero Jesús fue movido a la acción. Y esa acción fue quitar a Lázaro de la tumba. Vio que en la historia del mundo, dice Elena de White, había existido sin cesar el conflicto entre lo bueno y lo malo. Mirando a través de los años venideros, vio los sufrimientos y el pesar y las lágrimas y la muerte que habían de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana, de todos los siglos y de todos los países. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma y la fuente de sus lágrimas estalló mientras anhelaba aliviar toda su angustia. El amor de Jesús es un amor que se compadece. Se compadeció por esa familia que sufría y se compadece también por ti, por lo que tú sufres, por tu familia, por tus dolores, por tus problemas. Así que vemos que el amor de Jesús es un amor que acepta, un amor que corrige con ternura y con firmeza, un amor que se compadece. Y en cuarto lugar, es un amor que restaura.
Y vamos a volver a Lucas, el capítulo 7, y vamos a leer allí el relato de cuando llegó esta mujer, María, con un frasco de alabastro. Ahora bien, dice el versículo 37, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía la fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con perfume. Y fíjense lo que dice Simón allí. Al ver esto, el fariseo Simón, que lo había invitado, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer que es pecadora. Fíjense que en el versículo 37 dice: vivía en aquel pueblo una mujer que tenía la fama de pecadora. En otras versiones dicen que había sido pecadora. Sin embargo, ¿qué es lo que dice Simón? Es pecadora. Porque Simón actuó como muchos de nosotros actuamos. Cuando una persona comete un error, nosotros le ponemos la etiqueta de pecador y lo vamos a considerar siempre un pecador, porque no perdonamos el error de esa persona. Cuando nuestros hijos cometen un error, quizás le ponemos la etiqueta: tú me fallaste esta vez y yo no te voy a confiar más porque tú me fallaste. Pero no nuestro Jesús, porque nuestro Jesús aceptó esa ofrenda de arrepentimiento que le estaba ofreciendo esta mujer. Elena de White dice que había sido una gran pecadora. No sabemos qué pecado había cometido, pero sabemos que había sido arrastrada al pecado por Simón mismo, que estaba ofreciendo la comida. Y es interesante que este Simón había sido curado de la lepra por Jesús. Y ahora cuestionaba si Jesús es profeta. Este hombre, si fuese profeta, sabría que esta mujer es pecadora. Jesús lo sabía muy bien. Pero la misión de Jesús no es condenar, es salvar, restaurar y volver a la persona a una situación mejor. Fíjense este versículo que a mí me gusta mucho, de Mateo 12. Mateo 12, versículo 20. Allí Mateo está mencionando una profecía que se encuentra en Isaías acerca de Jesús. Y esta profecía dice así: este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu. Y en el versículo 20 dice: no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. No acabará de romper la caña quebrada. Esa caña que fue doblada por el viento, que está a punto de quebrarse, nos dice que Jesús no la va a acabar de quebrar. Jesús la va a levantar, la va a apuntalar, la va a proteger para que no se termine de quebrar. Uno de nuestros hijos estudió clarinete y saxofón, que son instrumentos de viento, que tienen una lengüeta que es hecha de caña, una lámina muy finita de caña que vibra, y al soplar vibra y produce el sonido. Y en cierta ocasión él estaba tocando y salía un sonido muy raro de allí. Y le digo: ¿qué pasa con tu clarinete? Me dice, es que la caña está quebrada. Porque cuando la caña se rasga, se raja, no da un sonido certero, no da un sonido limpio. Y hay muchas personas que andan en la vida como cañas quebradas, cañas rasgadas, que han sido heridas de tal manera que no pueden dar ese sonido limpio, certero. Pero nuestro Jesús no va a terminar de romper a esa caña quebrada. Jesús no vino para
romper, sino para restaurar, para levantar. Nos dice, ni apagará la mecha que apenas arde. Esa mecha, ese pábilo de una vela, de una lámpara que está con poca luz, que está dando muy poca luz y está a punto de apagarse con el menor viento, Jesús lo apuntala, lo protege para que esa luz brille y dé. Porque eso es lo que hace Jesús. Jesús vino para restaurar, no para destruir, no para apagar, no para quebrar, sino para restaurar. Y eso es lo que hizo nuestro Jesús por María. Dios desea que nosotros como padres también restauremos a nuestros hijos, que los levantemos, que los apuntalemos cuando ellos están con dificultades y con pruebas. Lamentablemente, cuando una persona es difícil, de carácter fuerte, a veces nos cuesta tratar de restaurar, nos cuesta ser como nuestro Jesús. Quizá haya alguien aquí que ha tenido un pasado difícil, que su caña estuvo a punto de quebrarse, que su pábilo estuvo a punto de apagarse. Y la buena noticia es que Jesús vino para restaurar, no para tratar de apagar esa mecha que apenas arde. Qué maravilloso el amor de Jesús. Un amor que acepta, un amor que se compadece, un amor que corrige con ternura y firmeza y un amor que restaura. Y ese es el amor que nosotros debemos tener en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, hacia los demás. Lo bueno que Jesús hizo por esa familia diferente, lo puede hacer por tu familia también. Pero para tú poder amar como Jesús, tú tienes que recibir su amor primero. Porque tú no puedes dar aquello que no tienes. Tú no puedes dar aquello que no recibiste. En cierta ocasión, hace muchos años, tuve que someterme a una operación. Y yo recuerdo que yo estaba despertando de la anestesia y sentía mucho frío, porque saben que las salas de cirugía son generalmente muy frías. Y yo estaba despertando con mucho frío y vino una enfermera y me envolvió con frazadas calentitas. ¡Ay, qué hermoso que fue eso! La sensación de una frazada caliente. Y saben que eso cambió cómo yo ejercí mi profesión de enfermera, porque nunca más pude dar una frazada fría a un paciente. Teníamos un calentador allí donde estaban las frazadas almacenadas y cada vez que alguien me pedía una frazada, yo traía una frazada caliente. Y me decían, ay, gracias, gracias. Una viejita me decía, yes, 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 me decía, porque era lo más lindo que había sentido después de haber tenido frío. Hermanos, yo no podría haber actuado así si yo no hubiera experimentado el frío antes y cómo se siente recibir una frazada caliente. Nosotros necesitamos recibir ese amor de Jesús para poder impartirlo a los demás. Y ese es mi deseo para ti hoy. Dice así en Elena de White, Camino a Cristo, página 54. Cuando atesoramos el amor de Cristo en el corazón, así como una dulce fragancia, no puede ocultarse. Su santa influencia será sentida por todos aquellos con quienes nos relacionemos. El Espíritu de Cristo en el corazón es como un manantial en el desierto que se derrama para refrescarlo todo y para despertar ansias de beber del agua de la vida en los que ya están por perecer. Hoy yo te invito a que recibas ese amor de Jesús. Un amor que acepta, un amor que se compadece, que corrige con ternura, que restaura y que ese amor lo puedas impartir en tu hogar, en tu familia y en tu iglesia. Ese es mi deseo para ti hoy. Que Dios te bendiga. Hermano, feliz sábado. Cuántos agradecemos a la señora Mayer, ¿verdad?, por tan bonito mensaje en esta mañana.
Esperamos que haya sido, ¿verdad?, de bendición para los presentes. En esta hora se me ha encomendado, hermanos, orar por el proyecto de su casa. Hemos puesto el título, ¿verdad?, de proyecto de su casa, pero sabemos que este proyecto no es de su casa. ¿De quién es este proyecto? De nuestro Padre Celestial, ¿verdad que sí? Porque nada sucede sin que Él así lo permita. En esta mañana me di a la tarea de buscar cuál es el significado de proyecto. Y escuchen lo que conseguí. Dice, idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. Sabemos, ¿verdad?, que para realizar este proyecto, que como dije antes, es un proyecto que pertenece a Dios, no a su casa. Nosotros somos el medio realmente, ¿verdad?, que Dios ha utilizado para poner esto en nuestras manos. Hay varios conjuntos de medios necesarios. Uno de los medios, obviamente, sabemos que es el monetario, pero también, además, adicional al monetario, está el medio de la oración. No solamente, ¿verdad?, lo que hacemos aquí cada sábado, sino lo que cada uno de nosotros individualmente puede hacer personalmente en sus casas. Agradecemos también a nuestro pastor, ¿verdad? No sé si los que estamos pendientes a las redes sociales vemos constantemente lo que él nos pone allí para señalar cómo va nuestro proyecto. ¿Cuántos están contentos del avance que ya vemos? Esperamos, ¿verdad?, que podamos siempre formar parte, además del proyecto, sino de la misión de orar para que esto pueda ser al fin y al cabo una realidad. Vamos a orar en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Te agradecemos en esta mañana, Padre, por el sábado tan bello que nos has regalado. Por este sermón también que nuestra hermana Nimia tuvo a bien darnos para beneficio de nuestras vidas y de nuestras familias. Ponemos en tus brazos de amor tu proyecto, que tú seas el que lo dirijas desde el principio hasta el fin, que puedas dar los medios necesarios, tanto monetarios, con cada uno de nuestros hermanos, poniendo esto en tus manos y en oración, para que esto sea una realidad finalmente y nosotros podamos continuar con esta misión. Agradecemos por las ofrendas que hoy van a ser depositadas en tus arcas. Utilízalas de la mejor manera para que esto pueda ser una realidad. Cuídanos y bendícenos y bendice esta programación desde principio a fin, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.